Ninjas cerebrales, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a la serie de los Sensei del aprendizaje en el podcast Ninja Cerebral. Si a ti te gustaría empezar a hablar en público o comunicarte con las personas, aprender a exponer o mejorar tu oratoria, este es el momento porque te tengo un invitado especial. Es especialista en hablar en público, oratoria, comunicación, el dominio de un escenario, es conferencista profesional, además se dedica a formar conferencistas y a grandes oradores en diferentes partes de todo el mundo. Tiene su academia y además es embajador en TED. Ha formado parte de diferentes eventos de TEDx como curador. Así que estamos hablando con un experto, un especialista y además es una gran persona. También se encuentra en redes y le encanta enseñar todos sus trucos y sus estrategias para hablar en público. Así que si alguna vez has sentido que te da miedo este tema, vamos a trabajarlo el día de hoy. Te presento a Gerardo Betancourt. Él es mi mentor desde hace 10 años que yo empecé mi carrera como conferencista y como creador de contenido. Él fue de mis primeros mentores y te lo presento porque es un honor tenerlo aquí en el canal. Y aquí estamos con Gerardo. Bienvenido al canal, Gerardo. Muchas gracias por aceptar la invitación y esta es tu casa. Mi queridísimo Pablo, es un gusto y un honor compartir este espacio contigo y tu auditorio. Tú eres el maestro de todos los ninjas y es un gusto estar aquí contigo y platicar contigo. Yo me acuerdo en el 2015, yo renuncié a mi carrera, yo me titulé, renuncié a mi carrera, dije no sé qué hacer de mi vida, me metí al desarrollo personal y dentro de mi estudio y mi aprendizaje descubrí que quería ser conferencista. Y ahí fue en donde, como si fuera una luz, ¿no? Saliste y yo dije, yo quiero ser eso, yo quiero aprender a hacer eso y pues no la pensé dos veces y puedo atribuir que gracias a ti también participé 2 veces en las charlas TED. Más que nada agradecerte y hacerle ver a los ninjas cerebrales lo que lograste tú también. No, es un honor. Fíjate que algo que es interesante, Pablo, es que así como hay personas que tienen la vocación de, por ejemplo, convertirse en psicólogos para trabajar con las personas o médicos para atenderlos en su salud, ingenieros, artistas. Luego también hay un tipo de personas que son quienes tenemos esa vocación de comunicación. Son diferentes vocaciones, pero una vocación de comunicarse. Y es interesante que es algo que normalmente no se enseña en el sistema de educación formal. Y es algo que es una pena, porque hay muchas personas que teniendo esta capacidad y este gusto de hacerlo, lo harían todavía mejor si tuvieran la formación. Exactamente, y de hecho todavía peor porque hay personas que creen que no pueden hacerlo, ¿no? Como en mi caso, que yo siempre fui una persona súper tímida e introvertida y con miedo a hablar y demás. Y yo ni por acá me hubiera pasado la idea en la cabeza de que yo hubiera sido capaz como de hablar en público. Entonces quizá hay muchas personas que están dormidas, ¿no? O sea, y que no saben que tienen como cierta habilidad o potencial en comunicar sin importar pues a qué se dediquen o qué hagan, ¿no? Simplemente que tengan el deseo de hacerlo. Y para empezar este podcast o este episodio, Gerardo, me gustaría que nos cuentes quién es Gerardo Betancourt, cómo te consideras a ti, cómo te defines y cómo llegaste o encontraste tu pasión por la comunicación, hablar en público y la oratoria. Mi trabajo de tiempo completo, lo único que hago es que me dedico a, por una parte, hacer conferencias y presentaciones, sobre todo en el ámbito privado y corporativo, trabajando mucho con empresas de diferentes sectores. Entonces, digamos que la mitad de tiempo se lo dedico a eso y la otra mitad de tiempo, mi otro trabajo está mucho más centrado en enseñar a personas a mejorar sus habilidades de comunicación, a convertirse en super rockstars del escenario y que tengan que tengan un espacio para desarrollar, porque yo creo que tú lo dijiste muy bien, que tiene mucho que ver con la confianza. Yo tengo 2 hijas, una de ellas, mi hija chiquita, tiene 3 años y medio, va a cumplir 4, y es una chava de verdad súper extrovertida, súper buena onda, y verla jugar y correr y gritar y no tenerle miedo a nada ni a nadie, me hace pensar que pues muchas veces la mayor parte de nosotros nacemos así, sin miedo, con confianza, pero luego algo pasa en nuestra vida, por ahí de, no sé, cuando entramos en la pubertad o en la adolescencia, a veces en la juventud un poquito más adelante, algo pasa que empezamos a enfrentarnos con el mundo
y el mundo como que ¡pum! Te pone un frentazo, te pone una pared, pero esa pared es invisible, no la puedes atravesar y entonces empezamos con problemas de falta de confianza. Y hay veces que los hacemos conscientes, pero en otras ocasiones no nos damos cuenta. Entonces es como si viéramos esta pared de cristal, íbamos para el norte, pero nos enfrentamos con esa pared de cristal. Ahora en vez de ir hacia esa dirección, no me queda otra más que rodear y rodear y rodear, y así pasan los años y perdemos de vista cuál era nuestro camino porque nos encontramos con este obstáculo que es la falta de confianza y que a veces no nos permite seguir adelante. Es una pena y es muy empoderador también saber que es algo que se puede solucionar, claro, trabajar y desarrollar. Oye, ¿y en qué momento tú descubriste que tenías esa habilidad o esa pasión por enseñar a otras personas? Pues desde chiquito yo siempre quise ser maestro, como que no sabía ni qué ni cómo, pero siempre me ha apasionado mucho. Cuando estaba en la carrera, yo primero me cambié de carrera, primero empecé a estudiar literatura, porque me encanta lo de las historias. Me salí porque se me hacía un poquito limitante. Me cambié de carrera, empecé a estudiar la carrera de comunicación y esa carrera sí la terminé. Cuando terminé la carrera de comunicación, me acuerdo que un día estábamos en el último semestre y nos convocaron de servicios académicos para ir al auditorio de la universidad porque había un evento de reclutamiento de una empresa que es una de las empresas más grandes a nivel mundial y que también tiene presencia en México. Es una empresa que está en el mundo de los productos de consumo y productos químicos. Y yo, pues, la verdad es que eso es algo que no me interesaba en lo mínimo, pero igual que todos mis compañeros apliqué para el examen. Resulta que pasé el examen después de muchos meses. Me contrataron. Yo quería trabajar en el área de recursos humanos en capacitación. Me ofrecieron en vez de eso un puesto en marketing, que al principio se me hizo muy interesante y muy retador desde luego, pero a los pocos meses empecé a darme cuenta, o como lo empecé a vivir en ese momento, es que se me hacía un trabajo en donde yo en ese momento me sentía un poquito desperdiciado. Entonces tomé la decisión de renunciar a mi trabajo y en ese periodo, navegando por internet, me encontré lo de las pláticas de TED, que ya platicaba hace ratito, que ahorita es algo ya muy conocido y muy entendido, pero en ese entonces no se entendía ni jota, nadie sabía de lo que estaba hablando, y me sumé a la organización de los eventos, entré como voluntario porque es una organización sin fines de lucro, y ahí empecé a conocer más y conocer más y conocer más. Fui afortunado porque tuve la oportunidad de viajar a 3 países en 2 continentes y estaba chico, estaba recién salido de la universidad. Para mí eso me abrió los ojos, sobre todo tener la posibilidad de ver el detrás de las cámaras, de cómo se preparaban y cómo funcionaba el mundo de las conferencias profesionales. Eso es algo que definitivamente me encantó, me marcó, y con el paso del tiempo esa actividad ha ido evolucionando y pues ha sido interesante para mí el desarrollo de una carrera que no existía, o bueno, por lo menos yo no sabía que existía, no era una opción que tenía disponible, nadie me dijo que se podía trabajar como coach de speakers, y mira cómo da vueltas la vida, en esas andamos ahora. Claro, y hay millones de personas en el mundo que pues desean como una formación o necesitan ayuda, más que nada, en aprender a hablar en público, en mejorar su oratoria y comunicar. Aquí principalmente tenemos estudiantes profesionales de todas las carreras que se dedican a aprender a estudiar mucha información, también tenemos docentes, pero en general personas que están apasionadas por el aprendizaje. Entonces, la pregunta inicial, ¿por qué crees que es importante en la actualidad aprender a hablar en público? Yo creo que la palabra clave es la actualidad, porque sí ha cambiado mucho el panorama recientemente, desde el gigantesco punto de inflexión que fue la popularización de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Eso es algo que ha habido muchísimos cambios. Entonces creo que es muy relevante tu pregunta en términos de en la actualidad, porque algo que es interesante es que luego vemos cómo esa tecnología se va desarrollando exponencialmente y nos preguntamos, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? Mi carrera, mi profesión, mi trabajo se va a transformar, va a evolucionar. Hay un espacio todavía
Para mí, por ejemplo, todos los chavos que estudiaron, digamos, programación, indudablemente hay que reinventarse. Sí. Lo mismo pasa con la gente que se dedica a otro tipo de trabajos más creativos. ¿Qué es lo que la inteligencia artificial puede tomar de mí y qué es lo que no puede tomar de mí? Te voy a decir, en mi opinión, la inteligencia artificial puede replicar muchas de las habilidades humanas y eso es la realidad. Por ejemplo, todas las personas que trabajan en atención al cliente o soporte técnico en plataformas de tecnología, eso es algo que pues honestamente sí puede ser, en mi opinión, reemplazable. Pero luego hay otro aspecto del ser, otro aspecto de mi comunicación que es mi historia y quién soy yo. Eso es algo que la inteligencia artificial ni nadie me va a quitar nunca. Entonces es interesante para mí pensar, a ver si ponen en la caja de chat respuesta a la siguiente pregunta, que es, todos hemos tenido maestros, buenos y malos maestros. Quiero que piensen en aquel maestro que haya sido un muy buen maestro o maestra para ti, en la primaria, la secundaria, a cualquier nivel, en la carrera, en la especialidad, la maestría, en donde tú quieras. Quiero que pienses en ese maestro, ponlo en la caja de comentarios y luego, por otro lado, vamos a pensar en estos otros maestros que hemos tenido, que son maestros que han estado mucho más enfocados en, digamos, entregar la información, dar su clase y vámonos. Esos maestros que honestamente no son muy buenos maestros, pero todos nosotros hemos tenido. Escribe aquí abajo en la caja de comentarios, por favor, el nombre, la materia y cuándo tuviste un maestro de ese tipo. Y ahora que tenemos estos dos maestros en mente, quiero que pienses y te preguntes cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué es lo que los separa? ¿Qué es lo que hace que el buen maestro, el que recordamos con cariño, el que nos dejó una huella, qué lo separa al otro maestro? La respuesta es que cuando nosotros comunicamos para propósitos de educación, que es finalmente algo de lo que hacemos cuando damos conferencias, se están cumpliendo dos funciones al mismo tiempo. La primera función es la función de disponibilización de la información, ¿ok? Disponibilización de la información, que es poner la información a disponibilidad de las personas que te están escuchando. Ajá. Y la inteligencia artificial indudablemente ha sido una revolución en esa materia, pero también me hace pensar que anteriormente ya había habido otras revoluciones, por ejemplo, de las que nos tocaron a ti y a mí, Pablo, pues a ti y a mí nos tocó Wikipedia y nos tocó la popularización de Google y YouTube como existe ahora, pues no existía antes. Antes de eso, los medios de comunicación masivo, la imprenta, en fin, ha habido muchos desarrollos tecnológicos que han sido revolucionarios. Pensemos, por ejemplo, a lo mejor te acuerdas, Pablo, creo que fue hace unos 10 o 12 años, cuando por primera vez salieron estas plataformas tipo Coursera o edX, que fue en su momento fue una revolución y había una promesa muy importante de esas plataformas, que era, por fin la educación se va a democratizar, por fin no es necesario que pagues miles o cientos de miles de dólares para ir a Harvard o a Stanford, o que te mudes o que vivas en los Estados Unidos. Por fin esa educación va a estar al alcance. Ahora quiero que piensen, chicos, porque si bien es verdad que hay muchas personas que han aprovechado ese tipo de plataformas, no es como que todos en la vida vayamos ostentando nuestro doctorado de Harvard, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó es que el cuello de botella no estaba en la disponibilización de la educación. Las tecnologías son muy buenas para eso, para ponerte algo a disposición, pero hay otra parte, otra función que es lo que separa a los buenos maestros, los entrañables, de los que te encariñas, de los que realmente aprendes, que es la segunda función, en donde ellos no solamente disponibilizan información, sino que también hacen un trabajo de persuasión. Y esto es algo que ninguna inteligencia artificial nos puede quitar porque es exclusivo del ser humano. Entonces, ¿qué es persuasión? Persuasión es encontrar ese punto de motivación interna y contagiar a la otra persona de tu propia motivación. ChatGPT, Gemini no tienen más allá de motivación para la cual fueron programados, pero hay algo diferente en la motivación humana, que es algo que nunca se va a quitar. Entonces, yo creo que en la actualidad es muy importante reconocer que
el hecho de que vivamos en el auge o la primera infancia de lo que va a ser la inteligencia artificial no significa que la otra parte ya no sea necesaria. Todo lo contrario, va a ser más necesario que nunca frente a una sobreoferta, sobredisponibilización de información, frente a un lugar en donde se pueda hacer un video de un presidente y que sea completamente falso y el 90% de la gente no se dé cuenta. En ese momento distópico casi va a ser súper importante reconocer que tu historia es tuya, nadie te la puede quitar, y no solo eso, sino que puede ser tu mejor herramienta de motivación y persuasión para las personas que quieres impactar. Ya también hay un factor muy importante que es la competencia. Entonces, en todas las carreras, en todas las áreas hay una increíble cantidad de competencia. Ya con una carrera a veces no es suficiente, hay que seguirse formando, pero hay un factor diferenciador que es la parte de comunicación. O sea, quien sabe relacionarse, comunicar y, como tú dices, persuadir bien a las personas acerca de sus ideas, eso es muy, muy importante. Entonces, ¿por qué un estudiante que está empezando, por ejemplo, una carrera, debería interesarse en eso? El otro día mi hija y yo estábamos viendo un capítulo de Dragon Ball, mi hija pequeña, en donde Gohan le enseña a Videl a volar. Entonces mi hija estaba súper emocionada y me dijo, ¿me puedes enseñar a volar por los cielos? Y yo le dije, yo quisiera, pero no se puede. O bueno, sí se puede, pero necesitas tecnología. Entonces, eso pasa cuando somos pequeños, cuando somos niños. Y luego algo pasa cuando nos enfrentamos a la realidad, que vamos perdiendo esa confianza. La curva se recupera, porque no es como que vayamos por la vida sin confianza. Las personas tarde o temprano recuperan la confianza. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo tú vas a permitir que esa falta de confianza, que es artificial, que no corresponde a ti porque no eres tú de esa falta de confianza, sino todo lo contrario, cuánto tiempo vas a permitir que esa falta de confianza, ese miedo y esa inseguridad se apodere de ti como si te estuviera poseyendo? ¿Y cuánto tiempo vas a permitir que se te trate como un títere en donde solamente haces lo que en esta pequeña cajita se te permite hacer? Algo que es interesante es que, mi estimado Pablo, seguro estarás de acuerdo, muchas veces muchos de los líderes más reconocidos de nuestros tiempos son personas que tienen rasgos de personalidad y que tienen una vocación que está muy definida, muy definida. Pensemos en la gente más sobresaliente, los mejores empresarios, los mejores directores, los mejores emprendedores, creadores de contenido, los mejores académicos, investigadores. Las personas que más destacan en el mundo muchas veces son personas que tienen personalidades y vocaciones muy definidas, pero por algún motivo la sociedad, como que cuando vemos nosotros como sociedad que una persona empieza a salirse de esta cajita chiquita, como que le decimos vente para acá, y como que le decimos, oye, no te pases de la raya, bájale 2 rayitas a tu intensidad, y como que ejercemos un cierto nivel de gravedad social que nos jala a una especie de centro, a una especie de norma, en donde estando todos formados en una cajita, aquí nos tenemos que quedar y no vamos a salir de ahí. Eso es lo que la sociedad, a través del sistema de educación, a través de los medios de comunicación, a través de la cultura misma, nosotros mismos, sin darnos cuenta, ejercemos esa gravedad social porque nos incomoda y nos genera cierta preocupación ver a una persona que es muy diferente. Entonces, tienes que hacer conciencia de que las personas que te jalan, están al mismo tiempo limitando tu potencial. Eso es algo que se siente. ¿Cómo se siente esa gravedad? Se siente como inseguridad, se siente como miedo, se siente como que me están jalando. Yo quiero salir de esta caja en donde se me ha encajonado, no puedo, hay algo invisible, hay una fuerza invisible que no me permite. Esa fuerza invisible es la falta de confianza. Tarde o temprano se rompe esa especie de cordón umbilical con la sociedad, tarde o temprano se rompe. La pregunta es si vas a permitir que se rompa cuando tengas 80 años o quieres hacerlo y aprovechar tu juventud y el resto de tu vida para hacerlo. Seguramente todos los que nos escuchan ubican a alguien en su familia que sea
algún viejillo o una señora ya grande que sea irreverente, que no le importe lo que piensen los demás de ellas. Bueno, ¿por qué esperar a tener 60, 70, 80, 90 años para llegar a ese punto si podemos hoy, en este momento, reconocer nuestra propia individualidad, nuestra singularidad, nuestra personalidad y nuestra vocación para salirnos de la caja? Y eso es una elección personal que mientras más te tardes en tomar, las consecuencias también se van a retrasar. Eso es lo que yo creo que le da mucho miedo a las personas, ¿no? En mi caso a mí me daba mucho miedo hablar frente a personas, y no eran muchas, ¿no? Frente a 10 personas, 5 personas, ya tenía como ese miedo, ¿no? Si había una reunión, hasta las reuniones más absurdas, ¿no? De amigos en donde había 5 personas que no conocía, me daba miedo hacer eso, ¿no? Hasta que descubrí que tenía que intentarlo para vencer ese miedo, ¿no? Me acuerdo que mi primera conferencia fue de 40 personas más o menos, y yo temblaba, una noche anterior no dormí bien, tenía mucho miedo, y se me olvidaban algunas cosas, pero te puedo decir que gracias a esas experiencias de miedo, o sea, de enfrentar ese miedo, fue como aprendí. O sea, realmente así fue como me empecé a desarrollar, y llegó un punto en donde después de varias presentaciones se me quitó el miedo y empezó a llegar más la emoción. Oye, ¿cómo fue para ti la experiencia, por ejemplo, de atravesar ese mismo umbral, pero en tu caso que trabajas principalmente con la cámara, porque eso también es otro tipo de... Y es diferente, ¿verdad? ¿Cómo fue en tu caso? Pues con la cámara, pues no hay nadie, entonces como que la incertidumbre de qué van a pensar de ti, estás hablando bien, estás comunicando bien. La ventaja es que yo antes de agarrar una cámara, yo pasé aproximadamente 3 años entrenando en escenarios, hablando en público, dando cursos y conferencias, empezando súper mal, obviamente, con errores y todo eso. Entonces ya llegaba un punto en donde yo ya podía desenvolverme mejor en un escenario, con 2 o 3 años de experiencia. Ahí fue en donde abro mi canal de YouTube y de diferentes redes. Sobre todo mi esposa fue la que me dijo, oye, si ya das cursos y esto, ábrete un canal. Me estuvo molestando medio año, 6 meses así, hasta que dije, bueno, ya está bien, voy a abrir el canal, te voy a dar gusto. Y pongo una cámara, o sea, y al momento de hablar, pues no es fácil. O sea, como lo que me costó trabajo fue, creo que no lo dije bien. O sea, como que no hay nadie como que me diga, sí, o que con una sonrisa o algo, como que no lo dije bien. Entonces me pasaba que repetía a veces como 20 veces lo mismo, la misma frase, hasta que yo creía que salía bien. Y después veía los videos y decía, ok. Y a través de esa reflexión, ¿no? Grabando y viendo videos, llegó un punto en donde un año de entrenamiento ya me fue fácil. Y después llegaste tú, ¿no? Cuando te conocí a ti, me acuerdo la primera vez que me regresaste ese miedo, pero con ganas de tomar acción, cuando nos dijiste en la formación, necesito que hagan un live, un directo, ¿no? Y yo, ¿cómo voy a hacer eso si nunca he hablado en un directo en vivo? O sea, que desde la cámara, con personas, ¿no? Y de hecho nos recomendabas que hiciéramos lives semanales, ¿no? Con la comunidad. Entonces yo estaba acostumbrado a repetir 50 veces la misma frase, y ahora en el live ya no tenía que repetir, tenía que decirlo de corrido, y yo, ¿cómo lo voy a hacer? No, pues, ni modo haciéndolo. Entonces me acostumbré a eso, y después de 3, 4, 5 lives ya se me hizo un poco más fácil, y grabar fue más sencillo. Pero eso es algo en lo que tú dominas. O sea, tú tienes una especialidad en saber qué es lo más incómodo para la persona, pero que sabes que esa incomodidad resulta en un cambio, y a veces eso ni por acá no se nos ocurre, y ahí fue en donde yo encontré eso. Hay una herramienta que a lo mejor con toda seguridad la conoces, a lo mejor lo han escuchado los chicos que nos están viendo, que se llama la ventana de Johari, que es un diagrama que nos permite entender nuestras, pues vamos a decir que nuestras zonas ciegas. Imagínate que vas manejando en el coche y de repente te tienes que echar en reversa y traes un camionetón de esos, una Cybertruck, ¿no? Imagínate. Sí. Entonces te tienes que estacionar, y según tú lo ves perfecto, y ves el espejo y ves la cámara y la otra cámara y todo perfecto, y te vas echando para atrás y de repente, chin, lámina contra lámina, ya chocaste. ¿Por qué? Porque tienes un punto ciego, y eso es algo que es inherente al ser humano. Así como pasa en los coches, también pasa en tu propia comunicación. Hay veces que tú vas y te avientas y te lanzas, pero hay cosas que crees que sabes de ti, pero que de fondo no sabes. Lo que hace la ventana de Johari es que nos ayuda a entender que hay cuatro áreas en esa ventana, como si fuera una matriz de 4 puntos, en donde primero está lo que tú sabes de ti mismo,
y que además de eso las otras personas también saben de ti. De qué color tienes el pelo, cómo es tu tono de voz, a qué te dedicas, las cosas que son evidentes y que todo el mundo conoce. Luego tenemos abajo las cosas que tú conoces, pero las personas no conocen, tus secretos, tu vida privada, lo que no vas a compartir. Todos tenemos eso. Luego de este lado tenemos aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay cosas en la sociedad que la gente conoce de ti y tú no conoces. Todas las personas a tu alrededor saben algo de ti que tú no sabes. Y lo peor de todo es que muchas veces esa gente no está dispuesta a hablarte con la verdad y a decirte lo que ven. ¿Por qué? Por miedo a herirte, a la confrontación, porque simplemente sienten que no es su obligación y que no es su responsabilidad. Y eso es, pues, parcialmente verdadero. Pero luego hay una cuarta esquina en esta ventana, Johari, que es lo que tú no sabes acerca de ti mismo y que la gente tampoco sabe acerca de ti mismo, y esa es la esquina que encierra sorpresas, posibilidades de cosas que tú no sabías que podías hacer. ¿Cómo vas a saberlas si no has enfrentado ciertos problemas? Entonces, algo que es interesante es que mientras más creces, y eso aplica para toda la vida, mientras más grande es tu familia, aplica. Mientras más dinero tienes, aplica. Mientras más responsabilidades tienes, aplica lo que voy a decir a continuación, que es mientras más grande es tu vida, más grandes son tus problemas. ¿Cómo vas a reconocer tus propias habilidades si no tienes la oportunidad de exponerte a problemas más grandes de los que tienes? Y eso es algo que tiene mucho que ver con guardarse, recogerse y quedarse en la falta de confianza. Entonces, en conclusión de esta parte, yo creo que es muy interesante lo que mencionas, querido Pablo, porque si tú no atraviesas esa confianza, ese problema de confianza, si tú no te lanzas a lo desconocido, nunca vas a saber lo que tú no sabes de ti mismo y tu audiencia no sabe acerca de ti mismo. Y qué triste llegar a ese momento al final de nuestra vida, preguntarte, ¿alcancé mi potencial? ¿Verdaderamente hice lo que pude haber hecho? Hay una frase por ahí que dice, la gente se arrepiente, a veces se arrepiente de lo que no hace, pero sobre todo la gente se arrepiente de lo que no hace. Entonces, ustedes tienen que pensar y tienen que preguntarse, ¿qué es eso que no estoy haciendo por miedo? Eso que no estás haciendo por miedo, como no lo estás haciendo mañana o el año entrante, te va a generar un sentimiento de culpa personal que luego se convierte en remordimiento y luego te va convirtiendo poco a poco en una persona pues más amargada y con más miedo. Y es algo que, ¿cómo evitarlo? Rompiendo de tajo el ciclo de la falta de confianza y, como dice Pablito, animarse a hacerlo, inclusive si es algo que nunca has hecho antes. Sí, tiene mucho sentido y sí da miedo y genera mucha incomodidad, pero no hay otra forma de obtener el cambio. Y creo que es por eso que los cambios son duros, son complicados, mucha gente no está dispuesta a hacerlos y es por eso que pocos lo logran. Bajo tu experiencia como formador y como orador profesional, ¿cuáles crees que son los errores más comunes al hablar en público que toda persona debería evitar? Es una excelente pregunta. Entonces, yo predominantemente trabajo con personas que trabajan en direcciones en empresas, o gente que tiene ciertos puestos o cierto ya trayectoria. Pero también cada vez más estoy trabajando con chavos, o no necesariamente chavos, sino gente que está empezando en este mundo de las conferencias y de hablar en público. Sí. Y te voy a hablar de algo que veo mucho en chavos, porque yo creo que es mucho de la audiencia que nos está siguiendo en este momento. Ponen en la caja de comentarios cuál es tu edad para verificar esta información. Y te voy a decir algo que yo he notado, y es que tiene mucho que ver con la forma en cómo te relacionas con el auditorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes que dar una presentación académica porque vas a hacer una disertación o porque vas a defender un punto o porque vas a hacer una pregunta y las demás personas te están viendo, ¿qué es lo que hace la mayor parte de la gente? La mayor parte de la gente ve inconscientemente a su audiencia e identifica dos tipos de personas. Las personas que son tus detractores, o sea, la gente a la que le caes mal, que no quiere que estés hablando de eso o que simplemente le da flojera. A lo mejor no es personal, pero por cualquier motivo son tus... prefieren meterse ahí al Instagram o lo que sea, pero está distraído. Llamemos a este grupo de personas tus detractores. Y luego
Pero de este otro lado tenemos otro grupo de personas que son tus promotores. Son las personas en tu auditorio que están ahí presentes y que quieren que te vaya bien, que están ahí apoyándote energéticamente, haciendo contribuciones valiosas. Pero la mayor parte de la gente, cuando se enfrenta a un público, identifica de inmediato a estos dos grupos de personas. Pero lo que a veces pasamos por alto es que estos dos grupos de personas son la colita en una curva de distribución estándar, en una campana. Sí. Ajá. En donde de este lado tienes efectivamente un pequeño porcentaje de un auditorio, digamos 100 personas, por decir cualquier cosa. A lo mejor tienes a 5 o 10 personas que son tus súper detractores y te están haciendo la vida imposible a media presentación. Y luego de este lado tienes, digamos, 5 o 10 personas que son tus promotores y te están echando todas las porras y le están imprimiendo todas las ganas del mundo. Entonces, ¿cuál es el error? El error que cometen comunicadores, conferencistas, presentadores principiantes y también avanzados es concentrarse en uno de los dos, o en los promotores o en los detractores. ¿Y por qué es eso malo? Porque cuando tú te concentras en alguno de estos dos, estás descuidando a la gran mayoría de tu auditorio, que está integrado por personas normales como tú y como yo, que están interesados. Ok, este cuate está diciendo, pues voy a escuchar. Claro. Entonces, esas personas que sí tenían una disposición de escuchar, las perdiste porque te enfrascaste en una conversación con una persona que trataba de llevar de la contraria, o porque por miedo a enfrentarte a los demás, te hablas solamente con un grupo de personas, que son los 2, 3 o 4 que están energéticamente más disponibles para ti. Esto es algo que te pasa seguramente todos los días. Sin darte cuenta, pierdes la atención y el enganche de las personas que genuinamente están presentes e interesadas en conversar contigo, porque te clavas en uno de estos dos, o solamente con tus promotores o solamente con tus detractores. Eso es, en mi opinión, uno de los errores más importantes, pero lo bueno es que tiene solución. Hay método para manejar ese tipo de situaciones, y esto es que darte cuenta de que cuando tú estás dando una presentación y estás atento de quiénes son tus promotores y quiénes son tus detractores, lo que estás haciendo es que estás poniéndote a la defensiva, porque estás siendo reaccionario, estás reaccionando a cómo el auditorio se comporta contigo. Hay otra forma de hacerlo, que es voltearlo, y en vez de decir yo voy a reaccionar a cómo el auditorio es conmigo, yo voy a esperar a ver quiénes son mis promotores y mis detractores. En vez de eso, yo voy a clasificar a las personas en 4 grupos, porque todos los grupos, todos los auditorios se pueden clasificar en 4 tipos de personas. Hay un primer grupo que es el grupo a quien vamos a llamar tu grupo alfa. Entonces, ¿quién es el grupo alfa? El grupo alfa es un grupo integrado por personas que, por una parte, tienen interés en escuchar tu presentación, en aprender sobre el tema y participar inclusive, y al mismo tiempo son personas que tienen un alto nivel de influencia social dentro del grupo. ¿Qué significa eso? Tú tienes un grupo de 100 personas, hay algunas personas que son como micro líderes de opinión, que si esa persona energéticamente te presta atención, va a influir a otros para que también te pongan atención. A estas personas las llamamos personas de alta influencia o de alta influencia. Entonces, el primer grupo, que es el grupo alfa, está integrado por personas que son, por una parte, interesadas en tu tema, y por otro lado son personas que tienen atención y que tienen esta influencia social en ese grupo. Okay. Luego tenemos un segundo grupo, a quien vamos a llamar el grupo beta. Entonces, ¿quién es el grupo beta? El grupo beta son personas que, igual que los alfa, están interesados en escucharte, pero a lo mejor ellos no tienen tanta influencia social. Yeah. Lo que hagan los alfa, los beta los van a seguir. Okay. Muy importante tenerlos en conciencia. Luego tenemos otros 2 grupos, llamémosle centros de gravedad, como parte de tu auditorio. Tenemos a quienes vamos a llamar los gamma, que son los más problemáticos y peligrosos de todos, porque son personas que tienen un
alto nivel de influencia, pero que no tienen interés en tu tema. Muchos de ellos son tus detractores, pero no todos ellos, y no todos los detractores están en ese grupo. Estos son personas que no necesariamente porque tú les caigas mal, a lo mejor simplemente no les interesa el tema o tienen otra cosa que hacer, pero además de eso tienen influencia en el grupo. Sí. Y luego tenemos al último grupo, que es el grupo Delta, que son los que tienen baja influencia, pero que tampoco tienen interés. ¿Ok? Bien, entonces, en vez de ver a mi auditorio como detractores y promotores, lo que voy a hacer es que voy a tratar de identificar quiénes pertenecen a cada uno de este grupo. Y una vez que lo haya hecho, lo que tengo que hacer es que tengo que hacer el ejercicio de comunicar, y a todos y cada uno de ellos, cada una de las personas en tu auditorio, en vez de verlos como detractores, entonces me voy a defender, o como promotores, entonces me voy a enganchar, en vez de eso, los voy a ver a todos como si todos ellos formaran parte de mi grupo alfa. Lo que eso significa es que yo veo a todos y los trato a todos como si todos tuvieran interés en mí, y los trato a todos como si todos tuvieran influencia en el grupo, porque si yo los trato de esa forma, un poco contribuyo a que tengan ese interés en el tema. El problema es que si yo veo a mis detractores, me pongo a la defensiva, reacciono ante la energía negativa, se hace una lucha de poder que ellos simplemente por ser un grupo van a ganar. En cambio, si tú tomas el control energético de tu grupo y te enfocas y te concentras en hablar con toda la gente como si todos ellos estuvieran contigo desde la buena fe, muchos de ellos se van a convertir al lado de la buena fe y se van a convertir en tus promotores. Entonces, este error yo lo descubrí pues equivocándome, ¿no? Y pues aquí todos aquí en el chat pues podrán saber que pueden corregirlo y pueden mejorarlo. Ahora, ese es un error muy grave. Hay otro que muchísimas personas me escriben diciéndome eso, personas y estudiantes que tienen que exponer algo en clase frente a personas, frente a maestros o frente a el jurado, ¿no? de alguna tesis, tienen que presentar algo y simplemente en todas las presentaciones les da este pánico escénico, este miedo y se les borra pues información, ¿no? O sea que la mente en blanco les da el pánico y presentación tras presentación tras presentación siguen teniendo esa condición, esa característica. ¿Qué se puede hacer para vencer ese miedo o ese pánico? Pues lo primero es, tal como ya lo decías hace ratito, tratamiento por exposición. Te voy a contar una historia. Cuando yo era chico, un día me tenían que hacer unos estudios médicos. No voy a entrar mucho en detalle porque es una historia un poquito fea para mí personalmente, pero el caso es que me tenían que hacer unos estudios de sangre. Ajá. Entonces, yo tenía 5 o 6 años, mi mamá me llevó con el doctor para que, bueno, con una enfermera, una clínica o lo que sea, para que me sacara sangre, y yo tenía mucho miedo, como que me daba mucho miedo las agujas. Y entonces lo que pasó es que el doctor que estaba tratando de tomarme la muestra le pidió a mi mamá que se saliera del consultorio y se quedó conmigo, y lo que hizo es que me amarró de la cabeza y de los brazos y de las piernas a la silla para que no me pudiera mover y me sacó sangre. Fue una experiencia súper traumática para mí, al grado que con el paso de los años se convirtió eso en un problema, porque yo tenía que hacerme una muestra de sangre para hacerme algún estudio de cualquier cosa y no quería. Entonces acudí con una psicóloga, justamente hablábamos hoy, era experta en un tipo de terapia que se llama terapia de exposición gradual o algo así se llama más o menos. Okay. Lo que eso significa es que cuando tú tienes un problema persistente en tu vida, un miedo o una preocupación, la única forma de superarlo es atravesando esto, pero se vuelve muy problemático si tú tienes mucho miedo a hablar en público, porque hay mucha gente que de verdad lo siente como si fuera una agresión total, una disrupción absoluta en su vida. Si tienes eso, lanzarte de inmediato puede que no sea una muy buena idea, porque a lo mejor es algo que refuerza tu miedo y tu inseguridad. En vez de eso, algo que puedes hacer es que puedes promover para ti mismo ese tipo de exposición incremental o exposición gradual, en donde primero buscas comunicación con, por ejemplo,
quiero que pienses en alguien que esté en tu vida, pero que no esté realmente en tu vida. O sea, alguien con quien tú tengas una relación 100% transaccional. El portero del lugar en donde vives, la cajera de la tiendita de la esquina, alguien que tú ubiques, que tú veas con frecuencia, pero con quien no tengas una relación realmente significativa. La próxima vez que vayas con esa persona, trata de hablar con ella, hazle preguntas acerca de su vida, involúcrate, interésate en esa persona. En vez de tratar de parecer una persona interesante, esfuérzate por interesarte tú en esa persona. Apréndete su nombre, apréndete cuántos hijos tiene, qué edad tiene, si es que los tiene, cuáles son sus aficiones, a qué equipo le va. Apréndete esto. Y la próxima vez que lo veas a esa persona, le haces una referencia. Oye, ¿cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? Ganaron los Pumas. Ajá. Y entonces empiezas a hacer eso primero con una persona con un nivel bajo de riesgo. Lo que eso quiere decir es, si esa relación se daña, no es tan grave. Ajá. Y luego con otra persona, y luego con otra persona, y luego con otra persona, y así gradualmente empiezas a desarrollar este tipo de carisma desarrollado, en donde al principio tú no hablabas con nadie y ahora hablas cada vez con más gente. Ahora, luego llega el día del evento, ¿no? Porque tienes una presentación, porque tienes que exponer tu disertación, tu tesis, lo que sea. ¿Ah? Entonces luego llega el día del evento. Te voy a decir cuál es el principal motivo de miedo y cómo atravesar ese miedo cuando llegó el momento de dar efectivamente una presentación. El primer momento de miedo ocurre cuando tú subes al escenario o a la tarima o pasas al frente o te pasan el micrófono. Ese momento en donde tienes que romper el silencio es un momento de gran violencia psicológica para alguien que tiene miedo. Entonces, ¿cómo romper esa tensión superficial? Eso es como si ves una gota de agua y ves un mosquito que se acerca a esa gota de agua. Imagínate que ese mosquito penetra la gota de agua para sacar agua y la tensión superficial no se rompe. Sí. Ese mismo efecto pasa cuando tienes el silencio de tu auditorio y tienes una especie de capa de tensión superficial como si fuera el agua, excepto que no es agua, sino que es energía y es muy difícil de romper. ¿Cómo romperlo? Lo primero que tienes que hacer es pasarte al otro lado de la capa. ¿Cómo se hace esto? En vez de que tú empieces a dar una presentación desde la tarima, desde el escenario, desde el auditorio, empiezas con una conversación gradual y trivial con algunas personas del escenario. En vez de hacer un inicio dramático en donde digas buenos días, damas y caballeros, en vez de eso, conecta con él, conecta con ella mientras vas subiendo, mientras vas entrando antes de empezar tu presentación. Y entonces esas relaciones, esas conversaciones ya hicieron por ti el trabajo de romper la tensión superficial. Y de forma mucho más natural puedes empezar a dar tu presentación. Es un truco que yo a la fecha hago, cuando me toca trabajar con un grupo de 5, 10, 50 personas, lo que sea, pero que me pone nervioso porque son muchos directores o porque son personas muy críticas o por cualquier motivo. Lo que hago es tratar de engancharme en estas conversaciones anteriores, se rompe la tensión superficial y eso es algo que a través de esta exposición gradual, de primero hablar con personas en donde están en tu vida, pero no tanto, hasta llegar al día del evento, es algo que puede ayudar a que atravieses este miedo a hablar en público. Excelente. Y además esto te da más confianza, ¿no? Te sientes como en confianza para empezar a hablar, porque luego cuando empiezas sin confianza te bloqueas, no sabes qué decir, que te trabas, cometes un error y ya no quieres continuar o se te borra de la memoria, ¿no? Se te pone en blanco la mente y está muy bien porque es gradual y tiene que ver mucho también con la ley de los hábitos. O sea, si tú quieres hacer un cambio en un hábito que necesites en tu vida, no puedes hacerlo radical ni de golpe porque va a ser un esfuerzo demasiado grande para la mente o para el cuerpo y el cerebro va a querer rechazarlo o renuncia. Es como el modo escape. La amígdala como que lo recibe como un ataque, como la violencia psicológica que comentas y trata de renunciar. Entonces, para evitar esa renuncia, la estrategia de los incrementos graduales está súper bien. En las conferencias ayuda muchísimo. Hasta a las personas que tengan más miedo, siento que los incrementos graduales son ideales. ¿Sabes qué me hace pensar lo que dices? Por ejemplo, pienso en tu caso. Tú cuando estabas con lo del esgrima, que de forma súper disciplinada tú practicabas para participar en los torneos,
tú traías un hábito de práctica, ahora, pero imagínate una persona que está tratando de hacerlo por primera vez. Claro. Seguramente va a haber un poquito, no siempre miedo, pero un poquito de resistencia a la rutina, como ir al gimnasio por primera vez después de muchos meses de no hacerlo, empezar a comer saludablemente después de muchos meses de no hacerlo. Entonces, creo que eso que dices de los incrementos graduales es algo que sí, o sea, nos puede ayudar mucho a no sabotearnos a nosotros mismos, porque luego, frente a un fracaso, si tú quieres superar un problema de golpe y fracasas, ese fracaso te queda aquí y haya una afirmación, eso tú lo puedes explicar obviamente mejor que yo, hay una afirmación de ese fracaso que se suma a este miedo y a esta preocupación. Entonces, de ahí la importancia de hacerlo con método y con planificación. Sí, y tiene mucho sentido porque hay una línea muy fina entre la frustración y la sensación de gratificación. Entonces, cuando tú te frustras, reafirmas esta sensación de que eres malo haciendo la habilidad, ¿no? En este caso, comunicar o hablar en público. Y hay que poner como los incrementos graduales de cierta forma superables. O sea, una dificultad deseada, pero que pueda ser superada. Y así es como se podría trabajar para personas que tengan esta condición. Ahora, pasemos a un punto ya muy importante en donde ya una persona, estudiante profesional, crea una presentación y tiene que exponer, ¿no? Frente a compañeros, maestros, cierto público, ya tiene su presentación y todo. ¿Qué cualidades tú, en tu experiencia, sientes que debería incluir una buena presentación para que no sea aburrida o no sea monótona, repetitiva o que la gente no le preste atención? Te voy a decir lo que distingue al 1% de las presentaciones extraordinarias y memorables de el 99% de las presentaciones que sí reciben aplauso. Y la gente te dice que lo hiciste muy bien, pero la pregunta es si pasó la prueba del tiempo y si la gente se acuerda al final de esto. Entonces, quiero que te imagines, estamos volando en un dron. Entonces, en un dron, y en ese dron vemos hacia abajo y vemos un bosque, un amplio bosque tupido de árboles frondosos. Dime cuál es el color que predominantemente viene a tu mente. Verde oscuro. Verde, ¿no? Verde oscuro con cafecito, pero sí, principalmente. Sí. Entonces, ahora imagínate que vamos en este dron imaginario y de pronto, así drásticamente, volamos hacia la tierra y nos enfocamos en un árbol, solamente en el tronco de un árbol. Nos acercamos dramáticamente a un árbol, a un tronco de árbol. ¿Qué color ves predominantemente? El café. El café, ¿verdad? Sí. Entonces, el mismo bosque, diferente ángulo. Antes veíamos el verde, ahora vemos el café de la corteza del árbol. Ahora imagínate que en el mismo dron subes sobre el mismo árbol y te enfocas en una rama en donde está posado un pájaro azul brillante con rojo y con amarillo y con colores muy, 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 muy vivos. Entonces ahora el color que ves es diferente. Sí. Estos tres momentos o estos tres ángulos de la misma situación nos permiten observar lo que ocurre cuando tú llevas a una persona a observar un punto de vista diferente de la misma situación. Y para esto es lo que en coaching ontológico se le conoce como crear una distinción. ¿Qué es una distinción? Distinción es distinguir una cosa de la otra, distinguir algo del todo. Si yo estoy impartiendo una presentación sobre un tema y mi presentación es completamente status quo, es decir, lo que hago es repetir lo que ya se sabe, hablar lo que yo creo que políticamente ellos quieren que yo dé, abordar solamente lo que está en internet o lo que me diría mi presentación, aunque sea una presentación bien documentada, aunque le eche ganas, aunque ponga atención en mi lenguaje no verbal, mi presentación va a ser una presentación status quo, va a ser una presentación normal que no se salga de lo establecido y de lo políticamente correcto. Sí. ¿Qué es lo que distingue a una presentación memorable, vivencial? Que la persona tenga y desarrolle la capacidad de crear una distinción a través de el contraste. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si tú estás hablando de un tema y estás mostrando el status quo de ese tema, tú tienes que preguntarte, ¿qué de todo esto yo no estoy de acuerdo? ¿Qué de todo esto es obsoleto? ¿Qué de toda esta situación
es algo de lo cual yo tengo una perspectiva diferente. Y entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener por una parte el status quo y luego una perspectiva diferente. El articular con claridad y mostrar sin miedo el contraste entre las dos ideas es lo que hace que una presentación sea verdaderamente memorable. Pero ¿qué pasa? La mayor parte de la gente no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por miedo. Miedo a incomodar, miedo a retar, miedo a separarnos de este centro social y de esta gravedad social de la que hablábamos. La mayor parte de la gente tiene miedo de decir lo que piensa cuando lo que piensa es diferente a los demás. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un grupo de personas, ovejas, les voy a llamar, lo digo con todo respeto, yo soy parte, todos somos parte a cierto nivel y en diferentes facetas. Tenemos un grupo de personas que nosotros como rebaños estamos siguiendo el status quo sin darnos cuenta, pero es interesante porque todas estas ovejas que estamos siguiendo el status quo aquí adentro, tenemos un pensamiento singular e individual. Si tan solo nos atreviéramos a ponerlo en palabras, lo que veríamos que empezaríamos a ver manos levantadas. Yo pienso igual, igual, y entonces de repente nos daríamos cuenta de que puede haber un cambio en ese grupo, puede haber un cambio de paradigma, un cambio en el status quo, si tan solo te atreves a levantar la voz. Y sobre todo porque hay muchas presentaciones que, como tú dices, siguen el status quo y se basan en pura información, 100% información. Y el saturar de información a la memoria, en este caso de la audiencia, llega a un punto en donde o pierden la atención, les aburre y piensan que ya no es interesante, por lo tanto es tanto que procesar que la información se olvida. Entonces de ahí entra una serie de estrategias muy interesantes que ahí podemos combinar lo que son las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio tienen la función de mejorar la concentración, la comprensión y la retención de una persona cuando estudia. Y esas mismas técnicas se pueden adaptar a una persona que enseña o que está comunicando o compartiendo algo en un público con el objetivo de enseñar. Entonces me hace pensar en de qué forma la información tiene que ser intensiva y tiene que ser multisensorial, en donde entre desde diferentes puntos de vista, que no solamente la veas y la escuches, sino que también la sientes. Entonces, algo que es interesante es cómo le puedo yo hacer, viendo esto desde el punto de vista de quien enseña, a ver si me puedes comentar, pero desde quien enseña es cómo le puedes hacer para que esta idea que tú estás tratando de comunicar se vea desde un punto de vista y luego desde otro punto de vista. ¿Cuál es la técnica de estudio como más enfocada en esto que te viene a la mente? Sí, va muy ligada a lo que acabas de comentar. O sea, realmente cuando tú, por ejemplo, compartes algo mediante un canal nada más de comunicación, por ejemplo, pensemos en una persona que nada más, un maestro que nada más enseña verbalmente sin hacer nada y se queda estático. Entonces su canal de comunicación nada más es el habla. Pero ¿qué pasa si en algún momento la información es aburrida o es demasiada información o ya no se practica nada? Como nada más es un canal, como si fuera un hilo, se puede romper y se olvida. Entonces, justo como comentas, entre más canales de comunicación integres en una presentación o al enseñar algo, las personas tienen más oportunidad de recordar y de entender. En este caso, un canal es la parte del habla, otro canal es la parte visual, otro canal es la parte emocional, ¿no? Que es a través de una historia, y otro canal es la parte kinestésica. El romper la monotonía llega a ser muy útil, es una gran estrategia para fomentar esa comprensión y esa retención. Me recuerdo ese concepto que incorpora y que propone Nassim Taleb de la antifragilidad, específicamente organizaciones antifrágiles. Entonces, ¿qué es una organización antifrágil? Lo que eso significa es organizaciones que tienen una cierta estructura de redundancia, en donde si esa estructura se daña, tienes backup de otras estructuras que te permiten pues que tu edificio o tu estructura siga en pie. Entonces, cuando hablas de aprender desde diferentes puntos de vista y con diferentes impulsos, pienso que hay personas que seguramente aprenden mejor de una forma o mejor de otra forma, o a lo mejor se te fue el tren con una de esas formas, con alguna de esas otras formas, pero si tú fortaleces la estructura de tu mensaje y tú fortaleces tu estudio y tu hábito de estudio
con diferentes soportes estructurales. Eso es lo que le da, en mi opinión, tratando de aplicar la propiedad de antifragilidad a tu comunicación y a tu forma de retener información, ¿no? Que sea novedoso, porque la novedad en el cerebro es algo que llama mucho la atención, y cuando la novedad se pierde a través de la monotonía, la información se olvida. ¿Cómo le podemos hacer para darle una característica de novedad a lo que estamos diciendo para que sea emocionante para el cerebro, ¿no? Exactamente. Hay diferentes alternativas, ¿no? Para hacer que el aprendizaje sea más significativo para la gente y que no sientan que están en un protocolo donde nada más tienen que sentar y escuchar. Y el hecho de hacer a la audiencia partícipe, ¿no? A través de preguntas, a través de dinámicas, a través de ejercicios, la gente no está fuera. Siendo como espectador, haces a la gente que participe en la experiencia. Esa es una experiencia memorable que no se olvida y que se queda grabada en la memoria, y la información se entiende mucho mejor. Tú eres especialista en esa estrategia, y de hecho yo te conocí cuando enseñaste esa estrategia hace muchos años, que es el storytelling, cuando tú acompañas a la información y comunicas el mensaje a través de una historia. Entonces, ¿cuál es la importancia del storytelling? ¿Y cómo es que una persona puede empezar a utilizarlo en sus presentaciones? ¿O por qué crees que es importante? La gente normalmente, cuando se le habla de storytelling, yo he visto que piensan que yo les estoy pidiendo que cuenten una historia para propósitos de, como si fuera una especie de trampa emocional. Como si yo tratara de engañarte para que te convirtieras en mi amigo, porque te platico acerca de mis hijas, o de cuando me fui en bicicleta a no sé dónde. Y es algo que, aunque es verdad que contar una historia personal te puede dar como resultado crear relaciones emocionales con las personas, la realidad es que el storytelling cumple un propósito estratégico mucho más importante que a veces perdemos de vista, que es que cuando yo llego frente a un auditorio y estoy tratando de sembrar en ellos la semilla del cambio, porque al final para eso presentamos, para crear cambio en una sociedad o en un grupo determinado. Entonces yo llego y trato de sembrar la semilla del cambio. Muchas veces las personas nos vamos a poner a la defensiva frente a esta idea de cambio. ¿Por qué? Pues esto es algo que hasta tú, o sea, tú puedes sin duda explicar mejor que yo, que es así funciona nuestro cerebro. Nos protegemos de lo nuevo porque puede ser peligroso. Entonces, ¿qué pasa? Una historia, cuando tú incorporas una historia a tu presentación, lo que pasa es que, muy en línea de lo que decías hace un momento, le aporta a tu presentación un sentido de familiaridad, en donde, ok, ya no me está diciendo solamente algo nuevo, sino que me está hablando de algo con lo que yo puedo empatizar. Como ejemplo, imagínate que tú vas a dar una presentación con un grupo de maestros, digamos, de escuela pública, por eso cualquier cosa, y les vas a hablar sobre la importancia de incorporar inteligencia artificial en sus técnicas de enseñanza. Entonces, imagínate que muchos de ellos no quieren hacerlo porque son resistentes al cambio. No estoy diciendo que sean malos, eso es algo normal. Entonces, ese es un escenario. El otro escenario es que tú llegues con tu propio testimonio y tu propia historia y les digas, yo al principio no quería, era resistente al cambio, pero luego de aprender las posibilidades, me di cuenta de que era innegable hacer el cambio y empezar a usar inteligencia artificial. En el segundo escenario, muchas personas tienen una mayor oportunidad de conectar contigo simplemente porque han escuchado un testimonio de primera mano. Entonces, storytelling, más allá de ser una herramienta de conexión emocional y de empatía, que claro que hay una parte de eso, pero más allá de eso es una estrategia de persuasión, en donde a través de aportar, como has dicho, algo familiaridad, puedes rodearla de novedad, y las dos cosas combinadas pues son poderosos motores de cambio. Es una presentación más memorable, ¿no? Para la gente, y que pues, se les quede durante más tiempo. No importa qué tipo de presentación, ¿no? Pueden ser presentaciones académicas, pueden ser presentaciones de cualquier carrera, de cualquier materia, siempre pueden ser acompañadas de storytelling, de algo emocional, de algo que rompa esa monotonía y le ayuda a las personas a olvidarse, ¿no? Que están recibiendo información y que de pronto algo les llama la atención. Eso es algo súper útil. Hay algo muy importante, un tema muy
muy fuerte que a muchísimas personas les falla. De hecho, muchos estudiantes me escriben y me dicen, es que hago mis presentaciones, pero las termino estudiando siempre un día antes porque me da flojera y no sé cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo recomiendas tú estudiar una presentación? Cuando yo estudio una presentación, lo que viene a mi mente es, me aprendo lo que voy a decir. Ajá. Lo cual es necesario cuando yo no tengo en mente un propósito estratégico de persuasión. Porque cuando empiezo, ahora sí que en reversa, en vez de voy a empezar acá y voy a terminar acá, empiezo. Tuve un maestro cuando saben lo de literatura, tuve un maestro que me explicó que las mejores obras de teatro se escriben empezando por el final. O sea, primero escribes la resolución, después escribes el conflicto y luego escribes el inicio. Entonces muchas veces no solamente obras de teatro, sino películas. No me acuerdo si fue la segunda o la tercera película de Doctor Strange, de la serie de Marvel, después de que lo compró Disney, la escribieron así. La escribieron primero pensando en el final, después el conflicto y empezando con la resolución. Entonces con presentaciones pasa un poco igual. En vez de preguntarte, ¿cómo le hago para aprenderme todo esto que tengo que decir? Tienes que preguntarte, ¿cuál es el objetivo que tengo frente a este auditorio? Y luego en reversa, empezar a desdoblar, ok, para conseguir este objetivo, ¿qué tengo que decir? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué herramientas? ¿Y qué ejemplos? Entonces lo dispones en tu PowerPoint o en tu archivo de Canva, lo que tú quieras. Ajá, en tus tarjetitas, dispones la información, la pones ahí y conforme la vas diciendo, como tú tienes en mente un objetivo que funciona como una especie de imán que te jala hacia ese objetivo, es mucho más fácil que naturalmente vayas saltando de una idea a otra idea. Ahora, aún así, puede llegar a pasar que dices una cosa y luego se te olvida, porque creo que lo que dices, Pablo, es algo muy importante, es la conexión entre ambas ideas. Ahí es donde mucha gente se cae, como si estuviera saltando de esos juegos que saltas con la otra y te caes de repente. Es uno de los retos más importantes que me dicen, es que de repente se me olvida lo que tengo que decir a media presentación. Hay un truco que es como una especie de, no soy mucho de hacks, pero sí lo uso y sí es muy bueno, que es cuando tú estás dando una presentación y expones tu tema y luego se te olvida cuál es la siguiente idea que vas a decir, en vez de decir se me olvidó, lo que tienes que decir es, con esto en mente, y eso funciona como una conexión universal para conectarlo con cualquier otra idea. Entonces tú vas desdoblando tus ideas una por una y a lo mejor no todas están de inmediato tan naturalmente conectadas, pero si tú tienes una intención estratégica al final que te está jalando al final de tu presentación, la gente te va a entender. Yo creo que también algo que es importante es sacarnos de la idea este estereotipo de la presentación perfecta y sin errores. Pues no existe eso, todos nos equivocamos y cada equivocación es algo que nos suma. Hay una noción interesante que te dice mucho que la primera impresión es la más importante. O sea, cuando tú conoces a una persona por primera vez, la primera impresión es la más importante. Pero yo tengo una perspectiva adicional a eso, que es que aunque es muy importante la primera impresión, la última impresión también es la más importante. La última que tuviste con esa persona. ¿Qué significa eso? Significa que no importa que te hayas equivocado con una persona, siempre tienes la posibilidad de corregir esa relación. Siempre tienes chance de enmendarla y eso es algo que cuando lo incorporas te da un poco más de permiso de equivocarte, decir no pasa nada e irlo solucionando sobre la marcha. Y una buena preparación se hace pues con una buena planificación. Muchos lo dejan a la última hora, un día antes, y lo que hacen es nada más ir a vomitar información y no les da tiempo como de hacer esto, ¿no? Entonces cuando el proceso se hace pues con suficiente tiempo, como tú bien comentas, les da oportunidad de pensar qué ejemplos usar, qué contrastes utilizar, qué storytelling o qué historias meter o qué información visual compartir, qué herramientas utilizar, ¿no? Y esto les permite pues hacer algo más significativo. Y al final, cuando terminas la exposición y la presentación, sobre todo es practicarla en situaciones reales, ¿no? O simulado, porque si no, puedes tener una presentación de 10, ¿no? Pero la práctica es como de 5, ¿no? O sea, como que no te da, y puedes tener una presentación muy bonita, pero el hecho de que no la sabes exponer también puede descalificar un poco ese rendimiento, pero al final es organizarse. Sobre esa línea me gustaría preguntarte a ti, ¿cuáles son las herramientas más importantes de storytelling que has aprendido en esta exposición que tú has tenido en los últimos años? Pues de storytelling
Fíjate que rara vez yo comparto cosas inventadas o como metáforas, trato de utilizar más cosas reales. Entonces, o comparto experiencias mías, o sea, que me sucedieron en el estudio o en el proceso del estudio, y trato de compartir errores, ¿no? O fracasos que yo llegué a tener. Y como ya tengo una gran cantidad como de casos de alumnos que yo he tratado, pues cuento casos de alumnos, ¿no? Fíjate que esta persona estudia para una oposición en España y le pasa esto y estudia así, esto está mal por esto y esto y esto y lo que terminó haciendo. Entonces como que comparto el storytelling del caso de una persona, y algo que me funciona súper bien también, esto lo descubrí recientemente cuando, bueno, no tan reciente, cuando la comunidad empezó a subir, mucha gente empezó a enviarme sus casos. ¿Sabes qué? Mi método de estudio es y que yo hago esto y esto y esto. Ok, pues lo leo, lo analizo. Entonces funciona como storytelling combinado con herramientas prácticas para poder comunicar. Entonces siempre combino lo que son casos reales para que la gente lo visualice combinado con la información. Y otra cosa que me ha funcionado, pero esto es algo que creo que es la herramienta más grande que tengo, es la personificación en el estudio. Ah, claro, eso sí, es súper bueno. Cuando hice el ninja cerebral, que es el modo ninja, que es el héroe interior que te ayuda a estudiar, y el gorila, el modo gorila, que es... Me encanta. Esos dos personajes me ayudan a crear un storytelling en cualquier tipo de contenido, a tal grado, y creo que esto no te lo he contado, porque es una idea que he implementado, mi esposa me asesora mucho, y hubo un momento en donde me dijo, ¿sabes qué? El gorila que tú tienes en el estudio, o sea, que yo luego me visto de gorila y hago mis videos no representando la procrastinación, mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Busca la forma y mete al gorila al escenario. Cuando yo hablo acerca de malos hábitos de estudio y la procrastinación, que es el problema número uno de los estudiantes, entonces ahora lo que hago en las conferencias es que yo le pido a alguien que me ayude a disfrazarse de gorila, y cuando hable de la procrastinación, que entre de forma disruptiva al escenario y hacemos una escena de yo estoy peleando contra el gorila. ¿Eso ya lo has hecho? Ya. Yo preparo al gorila y el gorila me tiene que lanzar golpes, me tiene que como que entonces se hace como interesante. Entonces la gente conecta y dice, está peleando contra la procrastinación. Está súper bueno y eso. Esa comunicación, ese storytelling lo meto en conferencias y lo meto en contenidos, lo meto en videos, y me ha ayudado bastante porque la gente se identifica y ya la gente me escribe y me dice, Pablo, yo soy un gorila. O sea, ya no me dice, Pablo, tengo el problema de que dejo las cosas hasta el final y procrastino y tengo malos hábitos. No, un párrafo de problemas me lo resumen en soy un gorila. Yo entiendo. Está increíble porque te voy a decir por qué, porque es una súper buena técnica, porque lo que tú hiciste es que identificaste un arquetipo, o sea, un patrón de comportamientos, y lo encapsulaste en un concepto súper divertido, súper, como dicen los gringos, relatable, o quiero decir como que te puedes relacionar fácilmente. Sí, exacto. Tu él es mi mascota, la gorila es mi mascota, y es como chistoso, ¿sabes? No da miedo, o sea, da risa. Está súper eso. Y ahora que en este año que vamos a estar viendo la inteligencia artificial que se desdobla y en videos, y a través de la inteligencia artificial tú puedes animar estos personajes y crear contenidos que cuenten la historia arquetípica de la procrastinación de una forma y de otra forma y de otra forma, y eso es algo que se me hace súper padre del gorila. Y sí. ¿Cómo se llama el gorila? ¿Tiene nombre? No, se llama modo gorila, o sea, ese es el modo interior de procrastinación, es modo gorila. Okay. No me he animado a ponerle nombre porque la gente ya lo ubica, pero está muy interesante eso de la inteligencia artificial, viene a darle como un cambio muy fuerte. En la parte de la oratoria, de hablar en público, hay muchas personas que por más que se preparan y por más que practican y por más que estudian, se estancan al momento de comunicar, y aquí estamos hablando del lenguaje corporal y la dicción, el cómo hablar, ¿no? Subir tonos, bajar tonos, el mover el cuerpo. Entonces hay personas o que se quedan congeladas y nada más, o sea, como que es como la representación del miedo a través del cuerpo, y la otra es que no saben utilizar la voz correctamente. Entonces sé que este es un tema que quizá requiera pues un entrenamiento y un estudio pues más extenso y profundo y todo esto, pero ¿qué recomendación le podrías dar a alguien para que pueda empezar a mejorar su comunicación a través del cuerpo y la voz? Algo que es interesante es, me preguntan a veces, el típico ejemplo es una persona que siente que tiene la voz nasal y que por ese motivo le preocupa hablar fuerte porque siente que su voz se escucha desagradable. Es algo que pasa mucho.
O luego hay veces que me dicen, oye, fulano de tal grupo tiene la voz horrible, por favor. Y entonces tenemos esta idea de que la voz que usamos es nuestra voz y es como si fuera nuestra estatura, nuestro color de piel o nuestro tipo de cabello. Pero la realidad es que la voz es diferente a todo eso, porque la voz no es algo tangible que tú tengas o dejes de tener. La voz es una consecuencia de una serie de comportamientos, movimientos específicamente. Como yo muevo mi aparato respiratorio de una forma determinada, de ese modo soy capaz de producir voz. O sea, la voz no es algo tuyo, la voz es un producto que tú generas y que como es algo que creas, también puedes modificar. No toda la gente puede tener todos los tipos de voces, pero hay una cosa que se llama el registro, que son, digamos, los límites de tu voz, hasta dónde llega, hacia arriba, hacia abajo, hacia acá, que puede ser una voz un poco más clara, o hacia acá, que puede ser una voz un poco más rugosa o gutural. Sí. Como se dice. Entonces, hay gente que tiene la voz muy, muy, muy grave, no puede llegar a las altas, gente que tiene la voz altas no puede llegar a la parte de las graves, pero sí tenemos cierto movimiento. Y sobre todo, hay por lo menos 4 cosas que además de nuestro registro nosotros podemos controlar, que es número 1, la velocidad con la que hablamos. Le tenemos pavor al silencio. Le tenemos muchísimo miedo a que si dejamos de hablar, alguien nos va a interrumpir. Y por ese motivo, hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y eso es algo que puede ser cansado para ciertas personas. Entonces, número 1, el manejo de las pausas y la velocidad con la que hablas. Número 2, el ritmo. Es algo que está 100% en tu control. Hay presentaciones que son monotonas o que la gente está hablando como que en el mismo nivel, y eso puede llegar a ser un poquito aburrido, aunque le estés poniendo mucha atención. Entonces, tú tienes que aprender a subir y bajar, o subir y bajar y subir y bajar el tono para irlo modulando y así crear ciertas emociones. Como número 3 está la capacidad de articular. Es algo muy relacionado también a la voz. Entonces, ¿qué es articular? Articular es, diciéndolo en pocas palabras, decir las palabras completas. Okay. Es un reto que tenemos, o sea, no es que yo lo haga perfectamente. Hay veces que digo una palabra, la corto a la mitad, y tampoco tiene que ser perfecta nuestra comunicación. Pero mientras más digamos las palabras completas, mejor la gente nos va a entender. ¿Y cómo se hace eso? Pues se hace abriendo mucho más la boca, al grado en el que tú te sientas ridículo. Ahí significa que ya lo estás haciendo. Okay. O sea, si no le estás escupiendo al de enfrente, no estás abriendo suficiente la boca. Y es a lo que por ese motivo la gente como que no lo quiere hacer tanto, que es abrir bien la boca, articular cada palabra, porque cada palabra tiene un significado. Entonces, velocidad, ritmo, melodía y articulación son las 4 cosas que nosotros podemos controlar, más allá de nuestro propio registro. Que algo que es interesante es, pues hay gente que trabaja profesionalmente haciendo voces. ¿Estás de acuerdo? Sí. Por ejemplo, los actores de doblaje, sí, los que doblan las capturas. Entonces, pues esa gente cambia su voz profesionalmente. Si una persona puede hacerlo, todos podemos hacerlo. La voz es una consecuencia de una serie de acciones en tu aparato respiratorio, y hacer consciente esas acciones te puede dar como resultado tener mucho más presencia, aprender a proyectar la voz y crear volumen de una mejor forma, y así hacer que la gente te escucha más sin estar necesariamente lastimando tu voz. Sí, porque muchas veces nada más por dictar o decir información, estamos sin querer, ¿no? Aburriendo a la gente, aburriendo a la audiencia y lastimándonos a nosotros mismos. Entonces, para cerrar, Gerardo, tengo una última dinámica para que podamos hacer el cierre. Entonces, te comparto de qué trata esta dinámica. Tengo una lista de 25 preguntas, ¿ok? Las 25 preguntas las tienes que responder en menos de 2 o 3 minutos. Tienes de 2 a 3 minutos. O sea, son preguntas, así que en segundos tienes que responderlas. ¿Estás listo? Venga. Empezamos en 3, 2,
1 y listo. Número 1. Define a Gerardo Betancourt en una palabra. Papá de 2 hijas hermosas y esposo de una excelente mujer, y en segunda instancia ya todo lo de comunicación y oratoria. Excelente. Define la oratoria en una palabra. Influencia y liderazgo. Perdón, fueron 2. Técnica o hábito de estudio favorito. Leer libros mientras los escucho cuando tengo tiempo. El mejor hábito de Gerardo Betancourt. Levantarme temprano. Ok. Filósofo favorito. Heidegger. ¿Qué debe hacer todo estudiante antes de exponer? Definir un objetivo estratégico de persuasión para su auditorio. Número 7. Frase rápida que le dirías a alguien que le da miedo hablar en público. La suerte favorece al osado. Número 8. Caricatura o serie que te hayáis inspirado. Dragon Ball. Número 9. Táctica más usada en tus presentaciones. Storytelling. Número 10. Top 3 habilidades para dominar el escenario. Proyectar la voz, aprender a ser tú mismo y tocar físicamente a las personas. Número 11. Truco rápido para captar la atención. Hablarle a la gente, no del tema que traes, sino de sus propios problemas. Número 12. Un autor preferido. Jordan Peterson, a quien he estado leyendo últimamente. Número 13. Si tuvieras algún superpoder, ¿cuál sería? El de volar. 14. Frase motivadora que te dices a ti mismo antes de dar conferencia. Voy a hacer la misma. La suerte favorece a los mantra y mi frase favorita. Número 15. Super Saiyajin favorito. Blue. Número 16. ¿Cuál es tu palabra muletilla? Estamos. Ok. Tu arma secreta en una presentación. Tengo un apuntador que es así como mi lugar seguro. O sea, como que me agarro de él aunque nadie me vea, y plumones grandes tipo pilot. Excelente. Número 18. Frase rápida que le dirías a una persona que lee todas sus diapositivas. Sería algo así como: las diapositivas no son un material de consulta, son para apoyar tu presentación. Número 19. Canción o grupo que te empodere antes de dar una conferencia. The Offspring. Número 20. King Kong o Godzilla. Godzilla 100%. 21. ¿Qué prefieres? ¿Olvidar el discurso o tropezar en el escenario? Olvidar el discurso. Ok, número 22. ¿Aplauso educado o carcajadas en el escenario? Carcajadas en el escenario. Número 23. ¿Chistes malos o silencio incómodo? Chistes malos. Número 24. ¿Memorizar, improvisar o no hacer nada? Ni memorizar ni improvisar. Ok. Y número 25. ¿PowerPoint, pizarrón o nada? Pizarrón, 100%. Excelente. Ya terminamos las 25. Ay. Muy bien, excelente. Pues vamos a cerrar con esto, con esta charla y con este podcast, Gerardo. La última dinámica es que aquí en el canal hacemos una mención, le llamamos la mención ninja, ¿ok? ¿Por qué la mención ninja? Porque todos los invitados que tenemos son realmente especiales, que nos comparten una idea acerca de un cambio que se puede hacer en el estudio o en las habilidades de cualquier persona, en este caso de los estudiantes, maestros, docentes, profesionales que nos están escuchando ahora. Así que el día de hoy te vamos a hacer la mención como el sensei de la oratoria. Entonces, te lo vamos a hacer al estilo ninja, aquí con todo y producción. Entonces, quiero que imagines que estás como en un nombramiento, te vamos a hacer como una especie de ritual y vamos a hacerte en el canal Todos los Ninjas Cerebrales el nombramiento a Gerardo Betancourt como el sensei de la oratoria y que todas sus ideas influyan en todos los ninjas en poder mejorar su comunicación, su oratoria y su habilidad de hablar en público para mejorar sus exposiciones, aniquilar cualquier tipo de presentación y que puedan dominar el escenario en cualquier momento en sus vidas. Entonces aquí tenemos a Gerardo, le hacemos la mención como sensei de la oratoria y vamos a agradecerle profundamente por su participación. Muchísimas gracias. Recibo con mucho honor este nombramiento. Excelente, pues para concluir, Gerardo, me gustaría que nos compartas dónde te pueden encontrar, qué le recomiendas a la gente ver de tu contenido, de tus programas también de formación y que nos compartas un poco eso. Síganme en YouTube, estoy tratando de hacer crecer un canal que apenas va creciendo, pero cada like y cada suscriptor cuentan. En las próximas semanas voy a estar subiendo un video con un contenido muy interesante acerca de los 6 arquetipos discursivos de comunicación que hay. Entonces suscríbanse, dense una vuelta por ahí porque estoy seguro de que les va a ser de mucha utilidad. Excelente. Y de quien esté interesado en tus formaciones, ¿dónde les recomiendas? Leaderleaks.com, ahí se pueden registrar. En la página tenemos una sección donde vienen los eventos que próximamente vamos a estar haciendo. Abrimos un cohorte más o menos una vez cada 2 meses, entonces si tienes interés en inscribirte, con todo gusto te daremos la bienvenida. Les voy a dejar todos los enlaces de su canal, la página de Leaderleaks, de sus formaciones, aquí abajo en la descripción de este video para que puedan ir y conocerlo y también formarse con él. Yo les aseguro, yo me formé con él como conferencista
conferencista y como orador profesional, y pues realmente toda esta trayectoria la logré gracias a las formaciones de Gerardo. Entonces les recomiendo mucho su contenido. Además de inspirador, tienes un resultado asegurado si tomas acción. Creo que es la única condición. Quien no toma acción, pues obviamente se queda con el conocimiento aquí. Entonces, Gerardo, ha sido un placer y un honor tenerte aquí en el canal. Me gustaría que nos des una conclusión. ¿Cómo vencerías tú al modo gorila en la oratoria al hablar en público? Me encanta esta idea de poner como candados en tu vida que te obliguen a hacer cosas, ¿ok? Entonces voy a poner uno de los ejemplos quizás más típicos y más dichos es, si tú quieres ir al gimnasio todos los días en la mañana, lo mejor que puedes hacer es que en vez de poner tus pantuflas al lado de la cama, pon tus tenis del gimnasio y tu ropa para que de inmediato sea lo primero que hagas. Y con oratoria es lo mismo. Si tú estás batallando para dar el primer paso, ponle fecha hoy, pon una fecha para una presentación, aunque nada más vaya tu mamá, y simplemente el haber hecho ese compromiso te va a obligar. Vas a pasar algunas semanas o días de un poquito de incertidumbre, pero una vez que lo hayas superado, va a ser mucho más fácil hacerlo otra vez. Excelente, Gerardo. No sé si te acuerdas del día, como una sesión intensiva en donde me pusiste como una fecha de este día vas a dar una conferencia y esté quien esté la vas a dar. Ese día me dio mucho miedo, pero es justo lo que acabas de compartir. Creo que fue la vez que más aprendí a crear una presentación y una charla. Fue cuando alguien me obligó a ponerle fecha. Es que ahora sí que aprendes, porque si no, pues sí, no te queda de otra. Aventarte del nido, ¿no? Para que vueles y que volar, ¿no? Y si te pegas, pues no. Entonces, muchísimas gracias, Gerardo, por esta. La pasamos muy bien. Espero que aquí todos lo hayan disfrutado. Díganme aquí en la caja de chat, en los comentarios, qué fue lo que más les gustó de la charla, de las técnicas que nos compartió Gerardo, y qué les gustaría aprender mejor ahora en este tema de la oratoria y de hablar en público. Pues muchísimas gracias, Gerardo, por apoyarnos y por participar en el canal. Espero que te podamos ver en algún futuro contenido. Creo, Pablo, ha sido un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, salúdame a Jess. Te mando un abrazo y un gran saludo a toda la comunidad ninja. Gracias, Gerardo.